Buenos días, mi gente linda. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Cómo están? Estamos agradecidos en este día dándole gracias a Dios por un nuevo día más, por un nuevo respirar, por un nuevo amanecer. Gracias, Señor, por este momento que nos regalas. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Hoy vamos a darle continuidad al capítulo 12 de Génesis. Ayer hablábamos en Génesis 12 del versículo 1 al versículo 9. Pues hoy estaremos hablando en Génesis 12, la continuación del 10 al 20. Alabado sea Dios. Esperando por ustedes, mi gente, que puedan irse conectando. Génesis 12, del 10 al 20. Ayer hablábamos del 1 al 9, que fue allí donde hablamos del llamamiento de Abraham. Y hoy vamos a hablar de Abraham en Egipto. Ayer hablábamos de cuando el Señor le dijo a Abraham que se fuera de su casa, de su tierra, de su familia, y que se llevara a su esposa. Partió de su casa con su esposa y con su sobrino Lot a la tierra que el Señor lo había mandado. Pues hoy vamos a hablar de cómo Abraham llegó a Egipto. Abraham se fue a Egipto causa la hambruna que había donde el lugar que estaba establecido. Alabado sea Dios. Vamos ya con lo que hablemos hoy. Le damos conclusión al capítulo 12 de Génesis. Alabado sea Dios. Esperando que se vayan conectando para comenzar. Grande eres, Jehová, digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Mira, Padre Celestial, vengo ante ti en actitud de humillación, para que seas tú, a través de mí, enviando la reflexión de hoy. Gracias, Señor, por este día, por permitirnos estar aquí. Vamos a iniciar hablando, nuevamente le repito, la continuación, y con esto concluye el capítulo 12 de Génesis. Ayer hablábamos del 1 al 9, pues hoy vamos a terminar del 10 al 20. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abraham en Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba próximo a entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: sé que eres mujer de hermoso aspecto, y en cuanto te vean los egipcios dirán: es su mujer. Entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Di pues que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Así, gracias a ti, salvaré mi vida. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. También la vieron los principales del faraón, los príncipes del faraón, quienes la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa del faraón.
Trató bien por causa de ella a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. Pero Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y el faraón ordenó a su gente que escoltara a Abraham y a su mujer con todo lo que tenía. Alabado sea Dios. En este hermoso día, como acabamos de leer, el Señor envió a Abraham a la tierra de Canaán, a allí desatarse hambre. Abraham avanzó hacia Negué, allí encontró también hambre y avanzó hasta Egipto. Cuando llegó a Egipto, en el camino, él fue y se combinó con su mujer. Diles allí que eres mi hermana para que no me maten. Entonces, ¿qué pasó en la vida de Abraham en ese momento? Que la fe le falló. Porque a veces la fe nos falla, cosa que no debe de ser, cosa que no debe de fallar, cosa que debemos de pedirle a Dios que mantenga nuestra fe intacta y que cada día más y más mejor nos proporcione más fe. Por ese momento, la fe de Abraham falló. ¿Por qué? Porque el Señor lo envió allí. Él no tenía que hablar mentira, diciéndole a su mujer que diga que es su hermana. Él no tenía que hablar mentira, él tenía que ir con la verdad. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Él no estaba solo. Y por un momento la fe le falló, así como a cada uno de nosotros. Aún la fe le falló a Abraham. El Señor lo guardó, el Señor lo protegió, el Señor le devolvió su mujer, enviándole plaga y temor a Faraón. A veces, aunque nuestra fe no falle, el Señor como quiera nos bendice, el Señor nos guarda, el Señor fortalece nuestra fe. Aun cuando la fe nos falle, no desmayemos, porque Dios está ahí. No nos apartemos a causa de la falla de nuestra fe. Y a veces la fe nos falla porque somos humanos, somos carne humana y la fe nos falla. En ese pequeño lazo de tiempo, a Abraham le falló su fe, porque si la fe de él no le hubiera fallado, él hubiera entrado a la tierra de Egipto diciendo que es su esposa, que es su mujer, y no le iba a pasar nada porque Dios estaba con él. Pero esto aconteció porque era el propósito de Dios. La fe de Abraham falló porque esto estaba dentro del propósito de Dios. ¿Para qué? Para él mostrarle su grandeza a Abraham. Para él mostrarle que aunque en un momento él fallara mintiendo, Dios está ahí para perdonarnos, para justificarnos, para ayudarnos. Aún en ese momento a Abraham le falló la fe y el Señor estuvo ahí para cuidar de él. Así, cuando a nosotros la fe nos falla, cuando nos sentimos tan valientes en el camino, Dios está ahí. Solo tenemos que clamar a Él. Solo tenemos que pedirle a Él que fortalezca nuestra fe. Y inmediatamente entró Abraham a la tierra de Egipto. Todo lo que veían su esposa la encontraban hermosa, de hermoso aspecto, de hermoso semblante. En los días que estamos viviendo, en los tiempos que estamos viviendo, a veces solo miramos el semblante físico,
Por en ocasiones hay personas que su semblante, su apariencia no puede ser de gran hermosura, pero su corazón sí. Y eso es lo que debemos de ver, en eso debemos enfocarnos. La esposa de Abraham tenía belleza por fuera y belleza por dentro. Y esa es la belleza que nosotros debemos alcanzar, la belleza interior. No estar simplemente enfocado en la belleza física, porque cuando llegue el momento, el Señor no va a juzgar rostro, el Señor no va a juzgar cuerpo, el Señor va a juzgar alma, el Señor va a juzgar corazones limpios, el Señor va a juzgar mente sana. Alabado sea Dios. Es importante nuestro aspecto físico, pero nuestro aspecto espiritual es más importante. Alabado sea Dios. Y aquella mujer llegó a Egipto con su esposo, hermosa. En esos tiempos, pues ellos mintieron. Abraham le dijo, no, pues di que tú eres mi hermana, porque si dice que eres mi esposo, me matan a mí y a ti te dejan viva para tomarte por mujer. Pues inmediatamente ella llegó, que los príncipes de Faraón la vieron, que fueron donde Faraón a decirle de aquella mujer. Inmediatamente ya el Faraón se la llevó para su casa. Y por la misericordia de Dios, no la llegó a tomar por mujer. Pues el Señor le dijo, no, pues yo le mando esas plagas, donde él dijo, no, esta no es tu mujer. Aún Faraón era un hombre pagano. Pagano quiere decir todo lo que es fuera de la voluntad de Dios. O sea, Faraón no estaba dentro de la voluntad de Dios. Y aún Faraón tuvo temor por Dios. Aún Faraón, el Señor pudo dejarle discernir que aquella mujer era de Abraham. Y por causa de ella le llegaron esas plagas. ¿Cuándo has negado a tu esposo en algún momento? ¿O tu esposa? ¿Te ha llegado ese momento como le llegó a Abraham? ¿Te ha llegado esa circunstancia? Pues nos dice la palabra que por ningún motivo debemos negarlo. ¿Por qué? Porque Dios está ahí y debemos de tener la fe de que Él nos guarda. Debemos de tener la fe de que Él nos guarda. Esto nos deja también como enseñanza que no debemos codiciar ni la esposa ni el esposo de otra persona. ¿Por qué? Porque causa eso viene castigo. Faraón codició, aún él no sabiéndolo, ya una mujer que estaba comprometida. El faraón no lo sabía, pero Dios sí. Y a veces negamos nuestros esposos, negamos nuestras esposas, pero Dios nos está viendo. Al que le estamos mintiendo no lo sabe, pero Dios sí lo sabe, porque para Dios nada está oculto. Y la codicia es pecado, la codicia es mala. Y a veces no codiciamos nada material, pero codiciamos el esposo de la vecina, el esposo de la amiga, el esposo de otra persona, aún sin conocerla, aún sin ser nuestra amiga, o la esposa. Y ante los ojos de Dios, ante los ojos del hombre, eso es pecado, porque eso se llama adulterio. Y causa ese pecado, le envió el Señor esas plagas y ese temor a Faraón, aún siendo un hombre incrédulo, un hombre pagano, un hombre que hacía todo lo contrario a la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y cuál fue el castigo de Abraham? Que tuvo que salir de allí, de aquella tierra. Y aún el Señor fue bueno y generoso con él, porque entró con hambre y se fue con bienes y con posesiones. Que esa hambre no sea un hambre terrenal. Que esa hambre que esté en ti, que esté en mí, no sea una hambre de comida. Que sea una hambre espiritual. Y que dejemos que sea Dios que sacie nuestra alma. Que sea Dios que sacie nuestros corazones. Que nuestra hambre no sea por las cosas carnales, por las cosas del mundo,
sino por las cosas espirituales, por las cosas de arriba. Alabado sea el nombre de Dios. Santo es el Señor, aleluya. No hay razón, mis hermanos, ni motivo para mentir. Toda clase de mentira es mentira. A veces decimos, no, yo voy a decir una mentirita piadosa. Las mentiritas piadosas no existen. Mentira es mentira donde quiera. Grande, pequeña, la mentira no tiene tamaño. Si es mentira, es mentira. En el día de hoy, aprende a decir la verdad. Aprende a decir no, a decir sí. A veces, por no afectar a otro, nos afectamos nosotros mismos. A veces, por no hacer sentir mal a alguien, diciéndole que no, o diciéndole que sí, diciéndole la verdad, nos afectamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque afectamos nuestra vida espiritual. Y aún tú seas converso o no seas converso, la mentira es pecado y es condenada por Dios. La mentira es pecado. No debemos mentir, mucho menos para agradar a otros. Como hizo Abraham, mintió según él para guardar su vida y fue para agradar a otros. En ese pequeño enlace de tiempo, su fe le falló. Pero aún su fe le falló, Dios estuvo con él. Dios le guardó, Dios le protegió. Aún cuando nuestra fe nos falla, si nos vamos a nuestros aposentos y nos trancamos en comunión, solo Dios y yo, esa fe el Señor la restaura, esa fe vuelve. ¿Y para qué permitió Dios ese fallo de fe en Abraham? Porque el Señor sabía que Abraham iba a fallar. Porque el Señor todo lo sabe. Aún antes de nosotros pensarlo, ya Dios lo sabe. Aún antes de nosotros dar un paso o hacer alguna cosa, el Señor lo sabe. El Señor lo sabía. Y el Señor lo permitió, ¿para qué? Para mostrarle a Abraham su poder. Y para que Abraham pudiera creer aún más en Dios. Y allí en ese lugar, en ese momento de dificultad, la fe de Abraham volvió. Alabado sea Dios. Si Abraham hubiera llegado a Egipto diciendo, esa es mi esposa, y confiado en Dios, no hubiera tenido que salir de allí. Lo sacaron escoltado, o sea, para que no se quede. Alabado sea Dios. Usted se imagina que cuando venga el día del Señor, cuando venga el Señor a levantar su pueblo, que usted y yo no estemos preparados ante los ojos de Dios y que seamos escoltados por los ángeles de Jehová. Qué triste sería que en ese momento seamos escoltados y que se nos muestre todo lo que hemos fallado, cómo hemos mentido, cómo hemos codiciado, cómo hemos sido vanidosos. ¿Qué momento? ¿Se ha puesto usted en algún momento a reflexionar sobre eso? Porque Abraham fue escoltado en Egipto. Si somos escoltados aquí en la tierra, como cuando vamos donde una persona de alto rango, un funcionario, una oficina gubernamental o una oficina privada, siempre hay seguridad, que nos escoltan a ir a ver la persona que vamos a ver y nos escoltan luego para retirarnos. Que sea esa clase de escolta que nos toque y no allá arriba, en ese día cuando venga el Señor, que nos escolten hasta el lago de fuego. Qué triste sería, qué triste. Porque cuando vamos donde una persona, un funcionario, una persona con una empresa, ya sea en busca de trabajo o algo, que nos dan el trabajo, que nos favorecen con la petición que tenemos, salimos de ahí felices. Pero ¿y si es escoltado para el lago de fuego? ¿Cómo vamos a salir? Si con un calor que hay estamos quemándonos, asfixiándonos debajo abanico. ¿Usted se imagina ese fuego del infierno, ese fuego, esa llama alimentada con azufre para que no se apague y cada vez arda más y más? Por eso el Señor en esta mañana te dice de su palabra, te manda esta reflexión para que tú mismo en tu casa reflexiones
sobre en qué estás invirtiendo el tiempo, sobre qué estás haciendo para agradar a Dios, sobre si estás sacando ese tiempo que es de Dios. Porque a veces con los afanes del día a día, con los trabajos, estamos cansados y decimos, ay, yo estoy cansado, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para leer la Biblia. Pero el tiempo es de Dios. Y el tiempo de Dios no lo podemos meter en nada. Hay tiempo para todo, mis hermanos, si lo sabemos administrar. Hay tiempo para todo y el tiempo de Dios es sagrado. El tiempo de usted leer la Biblia, de leer la palabra, es sagrado. Si usted no tiene una Biblia física, puede descargarla en su teléfono, donde le va a llegar un versículo diario que usted va a ir leyendo y usted se va a ir nutriendo de la palabra. Alabado sea Dios. Ore. Aún usted no esté congregado a ninguna iglesia, ore. Hable con Dios. Entréguele su vida a Dios. Acepte a Cristo. Para que no seamos escoltados, pero al lago de fuego. Alabado sea Dios. Santo es el que vive para siempre. Para que esa fe se mantenga, para que esa fe permanezca en nosotros, oremos a Dios. Para que sea el Señor ayudándonos a discernir lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Alabado sea su nombre. Para que sepamos discernir. Abraham en ese momento cometió ese error de hacer pasar a su esposa como su hermana. A veces hacemos pasar a nuestro esposo como hermano, como primo, y eso está mal. Quizás en un momento de falta de conciencia, de falta de conocimiento, lo hayamos hecho. Pero si nos arrepentimos y no lo hacemos más, el Señor nos perdona y nos recibe. El Señor nos perdona y nos recibe. Alabado sea Dios. No codicies nada. Ni mujer, ni objetos, ni dinero. No codicies nada. Porque la codicia no es buena. Y a veces codiciamos cosas que no son adquiridas de la mejor manera. A veces nos llenamos los ojos con los bienes de otros que no llegaron de la mejor manera. Que no llegaron vía bendición de Dios. Y eso es pecado. Eso es pecado, mis queridos hermanos. Para los que se están conectando ahora, estamos hablando en el capítulo 12 de Génesis, la continuación de ayer. Ayer leímos del 1 al 9 y hoy estamos hablando del 10 al 20. Ayer hablábamos del llamamiento de Jehová a Abraham y donde el Señor lo mandó a dejar su familia para irse con su esposa. Y él se fue con su esposa y su sobrino. Y hoy hablamos de que llegó a Egipto, porque a la tierra que llegó primero llegó una hambre. Pero el Señor permitió que esa hambre llegara para probar la fe de Abraham. Esa hambre llegó porque el Señor la permitió para él probar la fe de Abraham, para él probar la actuación de Abraham, para él probar cómo se iba a ir comportando Abraham de lugar en lugar. Para él mostrarle a Abraham que donde quiera que él lo mandara, ahí el Señor lo iba a saciar. Ahí el Señor iba a saciar su hambre. Pero la hambre que debemos saciar es esa hambre espiritual. Los alimentos son necesarios. Y a veces cuando no lo tenemos estamos desesperados. Y en medio de esa desesperación se nos olvida clamar a Dios. Cuando clamamos a Dios, mis hermanos, las cosas fluyen. Y a veces usted no sabe ni de dónde llegó, pero yo no tenía ahorita comida, pero yo no tenía dinero y mira, conseguí. ¿Por qué? Porque Dios usa a quien Él le place para bendecir a otros. Entonces Abraham falló y aún falló. Dios como quiera lo ayudó. Como quiera Dios lo sacó de allí con bien. Y con su esposa. ¿Por qué? Porque cuando el Señor elige una pareja para ti, para mí, bajo su mandato, el único que ata y desata es Dios.
La unión de Sara y de Abraham era bendecida por Dios, era dirigida por Dios. Si a Dios no le hubiera placido y esa unión no viene de él, en Egipto se hubieran quedado con ella y lo sacan a él solo. Pero no, el Señor le dio una promesa a Abraham, que hablábamos de ella ayer, que fue la primera promesa, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Ya Abraham era un hombre de avanzada edad, tenía a su esposa, después adquirió riqueza al salir de Egipto, se fue con riquezas, pero no tenía hijos, hermano. Y en aquel tiempo, el no tener hijos era una vergüenza, principalmente para las mujeres, porque el hombre, como vemos en todos los pasajes bíblicos, que por su naturaleza más tendían a ser estéril, eran las mujeres. La Biblia registra varias mujeres estériles. Pero los hombres, aunque fuera con otra pareja, podían concebir. Entonces, en aquel tiempo, el no tener hijos, principalmente para la mujer, era una vergüenza. En ese momento, Abraham tampoco tenía hijos. Entonces, el Señor le dio esa promesa de que de su descendencia iba a ser grande. Pues Abraham, por un momento, al menguar su fe, pues se le olvidó esa promesa. Pero al Señor glorificarse en Egipto, al Señor sacarlo de ahí con bien y llegar con poco y salir con mucho, ahí afirmó Jehová su promesa con Abraham. A veces creemos que tenemos poco y tenemos mucho. A veces decimos, pero yo nada más tengo 2 libras de arroz, eso es mucho, porque hay personas que no tienen nada. A veces decimos, pero ahí no hay nada, porque en la nevera no hay nada. Y cuando empezamos a enumerar, tenemos muchísimas cosas. Aún un plátano que tú tengas es mucho, porque hay personas que no lo tienen. Agradece lo que Dios te da. Agradece lo que te toca en cada día. Alabado sea Dios. Dicen por ahí que la barriga es ciega. Y cuando usted tiene hambre, con lo que usted se coma, se sacia. Agradezca el pan. Agradezca. A veces decimos, nada más tengo 100 pesos. Usted nada más. Pero y el que no tiene nada, usted tiene mucho. Alabado sea Dios. Mantente en actitud de agradecimiento. En actitud de obediencia y de agradecimiento. No te envanezca, no codicies lo que no está a tu alcance. Pídele a Dios lo necesario. Y lo más que debemos de pedirle a Dios no es cosas materiales, sino cosas espirituales. Porque cuando confiamos y creemos en Dios, cuando entregamos nuestra carga al Señor, las demás cosas serán añadidas. Lo demás que necesitamos, el Señor lo añade. Siempre y cuando tengamos fe. Siempre y cuando clamemos a Él. Alabado sea el nombre de Dios. Y de allí sacaron a Abraham escoltado, pero salió vivo. Salió con su esposa. Salió con su familia. Era su esposa y su sobrino. Salió con riqueza que no tenía. Alabado sea el nombre de Dios. Salió con su hambre carnal saciada. Salió confiado. ¿Por qué? Porque el Señor le mostró que aunque él falló por un momento, aunque él mintió, el Señor le perdonó. Y el Señor le cubrió, el Señor lo bendijo. Porque cuando el Señor le dijo que saliera de la casa de su padre y que tomara a su mujer y se fuera, el Señor le dijo, a los que te bendigan bendeciré y a los que te maldigan maldeciré. Ya esa promesa estaba en Dios. Y cuando Dios hace una promesa a cada uno de nosotros, aunque a veces fallemos, aunque a veces flaqueemos, el Señor cumple su promesa. Aunque a veces nuestro comportamiento no sea bueno ante los ojos de Dios, lo que el Señor promete lo cumple. ¿Sabe por qué a veces las cosas no tardan? Por la misma desobediencia, por la desesperación. No te desesperes, no te angusties.
que el Señor, esa promesa que te ha hecho, eso que tiene para ti, te lo va a entregar. Alabado sea Dios. Eso que es para ti, el Señor te lo va a entregar. Pero es al tiempo de Dios. Es al tiempo que el Señor entienda que es al tiempo que lo necesitamos. Es en el momento justo. No es cuando usted y yo queramos. Es cuando a Dios le plazca. Es en el tiempo de Dios. Y a veces le pedimos cosas al Señor y fallamos. Mentimos, codiciamos, estamos llenos de orgullo, no estamos humillados, no estamos siendo humildes y se nos retarda la promesa. Nos pasa como al pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, que estaba provisto a durar poco tiempo en el desierto y duró 40 años. ¿Por qué? Por la desobediencia, por el orgullo, por la idolatría, que también es pecado. Idolatría es a todo aquello que usted le pone fe, a todo aquello que es imprescindible. Si este vestido que yo traigo puesto se me hace imprescindible, es idolatría y es malo. A cualquier cosa que usted le pone fe y a cualquier cosa que usted piensa que sin eso usted no puede estar, que sin eso usted no puede vivir, pues eso es idolatría, alabado sea Dios. Y por eso el pueblo de Israel duró ese tiempo en el desierto, que lo vamos a ver en los otros capítulos más adelante. Entonces a veces tu promesa está a la puerta. Y por tu falta de obediencia, por tu falta de humildad, el Señor la retrasa. Pelea tu bendición. No la retrase por tus actitudes, por tus actuaciones. No retrase tu bendición, peléala. No con piedra, no con espada, sino con la palabra, con oración, ayuno, con sacrificio. Pelea tu bendición. Que nada viene fácil. Nada es fácil. Hasta usted pararse en la cocina a preparar un almuerzo no es fácil con este calor. O sea, nada es fácil. Todo cuesta sacrificio. Entonces, pelea tu promesa bajo sacrificio, bajo ayuno, bajo oración, bajo la lectura de la palabra. Busca del Señor si aún no has buscado. Y si estás en el camino, permanece. Pídele a Dios permanencia. Pídele a Dios fortaleza en el nombre de Jesús. Vamos a poner nuestra abuela como todos los días, que participa conmigo aquí, para que ella pueda darle su mensaje, que ella le trae su consejito para ustedes como todos los días. Se ve bien ahí. Sí. Pues bien, buenos días mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Cristo le ama mucho y le invita a través de esta hermana que le está trayendo esta lectura bíblica, que no son palabras de ella, son palabras de Dios. Dios la ha enviado para que ella profetice su palabra, para que ella hable de su palabra. En esta mañana yo te invito también a que si tú no has cogido el camino, que lo cojas. Cada persona puede tener una Biblia, aún siquiera un Nuevo Testamento, y sacar un poquito de minuto, porque Dios te ha regalado un día entero y una noche. Y tú puedes a cualquier hora, cualquiera de la mañana, cualquiera de la tarde, al mediodía, en la noche, tú puedes coger tu Biblia. Tú puedes coger tu Nuevo Testamento si no tienes Biblia. Y tú lees algo de la Biblia. En lo que más tú la mueves y tú pones la confianza en Dios. Señor, lo que voy a hablar es de ti. Muéstrame tu camino. Y tú la abres. Y donde tú la abras, ahí tú vas a entender todo lo que el Señor ha puesto en tu mano. Lo que el Señor quiere de ti. El Señor no quiere que tú te pierdas. El Señor quiere que tú vayas al reino. Porque Él nos regaló a su Hijo
para que el Hijo tuviera sacrificio, no nosotros, para ir al cielo, porque al cielo hay que entrar luchando. Hermanos, no es fácil usted sacrificarse, sufrir, pasar hambre, pasar sueño. En cambio Jesús lo pasó todo eso. Nosotros no tengamos de nada de eso. Nosotros siempre, aún sea un pan, encontramos a diario, como decía el hermano. Cuando nosotros encontramos un pan, no tenemos más nada, tenemos que darle gracias a Dios, porque ese pan nos lo regaló Dios. Cuando nosotros no tenemos agua para beber, debemos de darle gracias al Señor. En Lázaro hay una lectura, a mí me encanta esa lectura de Rico. Esa lectura de Rico a mí me encanta. Porque Rico creía que lo tenía todo, y era verdad, lo tenía todo. En cambio, el pobre Lázaro no tenía nada. El rico no conocía a Lázaro. Te invito a que conozca a Lázaro hoy. Lázaro anda caminando por toda la calle. Anda Lázaro caminando. Y en esta mañana yo te invito a conocer a Lázaro. Él se te presenta a través de los hermanos que andan mendigando por ahí, que no tienen un pedazo de pan, que no tienen un techo donde acostarse, que no tienen un hogar, y que si viven en un apartamento, en una casa, haciendo juicio para pagar ese apartamento. Entonces Dios nos ha regalado todo eso. Y Lázaro no tenía de nada de eso. El rico lo tenía en abundancia. Y mira dónde ya el rico fue. Ese día que el rico murió, él conoció a Lázaro. ¿Y tú conoces a Lázaro, hermano? ¿Tú conoces a Lázaro? Lázaro se nos presenta a cada instante. Por donde quiera que nosotros pasamos. Vamos al parque, allí vemos a Lázaro. Vamos por las calles, allí vemos a Lázaro. Él invita a nosotros a compartir el amor, a compartir su amor, porque todo Él lo hizo por amor. Nos regaló a su único hijo. No es fácil cuando usted tiene un solo hijo y lo lanza, vete, para que te maten. No es fácil, pero Dios nos lo regaló a su único hijo. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos vida eterna. Pero tenemos que sacrificarnos, tenemos que cambiar. Hermano, yo te invito en esta mañana a que si tú no has cambiado, si tú no conoces a Jesús, si tú no conoces su camino, síguelo, búscalo y síguelo. Porque el Señor quiere llevarte a donde llevaron a Lázaro, a donde Él llevó a Lázaro. Júgate ahora como que tú eres Lázaro y que tú quieres llegar a los senos de Abraham, a donde tú vas a descansar y vas a gozar de la alegría del Señor. Mira, hermano, yo te quiero hacer una pregunta. Tú que estás mirándonos, si tu casa Dios te libre, se te enciende, tú sabes que no la puedes apagar, ¿qué tú haces? Corre. Entonces, el rico Prudón no pudo correr, porque llegó a un hoyo donde hay ese fuego, a vez de bajar, sube. En cambio, Lázaro estaba en los senos de Abraham. Ese día el rico Prudón no le tenía asco a Lázaro. Cuando le pidió a ese hermano, mira, a Padre Abraham manda a Lázaro a que moje la punta de mi lengua con un dedo. Ese día no le tenía a Lázaro, no tenía miedo a Lázaro, porque Lázaro era lazaroso, tenía su nombre Lázaro, tenía mucha lepra. Hermano, el Señor quiere que tú vayas al lugar donde fue Lázaro. Y ese lugar donde llegó Lázaro es el reino. Busca a Cristo ahora que tiene tiempo. Muchas veces te voy a decir algo, hermanito. Los evangélicos nos pasan por el lado. O nosotros le pasamos por el lado a cualquier hermano y dice, hermano,
Cristo te ama. Es cierto que Cristo te ama. Cristo viene. ¿Y nosotros qué hacemos? No burlamos de ese hermano cuando nos dice que Cristo viene. Hermanos, son verdad. Cristo viene y no es tarde. Lee la Escritura para que te des cuenta de lo que está pasando. Para que tú te des cuenta si es cierto o es verdad o es mentira que la venida está cerca. Todo lo que está escrito, dice la Biblia, escrito está. La venida de Cristo está a la puerta. Y todos los días te va invitando a ti y a mí a que seguimos la palabra, a que escuchemos la palabra, a que vamos caminando hacia el reino que Dios nos ha preparado. Hermano, que el Señor en esta mañana te llene de mucha sabiduría, de mucho amor, de mucha paz, de mucha alegría. Si tú no conoces a Cristo, búscale, que Él te está esperando con los brazos abiertos. Que el Señor te bendiga, te llene de amor, de paz, de alegría y de mucha bendición a ti y a toda tu familia. Que el Señor te bendiga. Amén, amén, amén. Ahí estuvo mi doña dándole su mensajito a todos ustedes en el día de hoy. Amén, amén. Ahí ella le hablaba un poquito de esa historia de Lázaro, que la vamos a ver más adelante, que era que Lázaro andaba hambriento, el rico no le daba nada, pero después los papeles cambiaron, alabado sea Dios. Por eso lo veremos después. Santo es el que vive. Como bien estábamos hablando, mis hermanos, ya esos consejos que le hemos dado en el día de hoy. Seguir y buscar al Señor, tener fe, confiar en Él, no dejar que nuestra fe falle, no dejar que nuestra fe mengue. Hay momentos de debilidad, nos llega a todo. Hay momentos de desesperación, pero en ese momento lo que nos corresponde a nosotros es clamar a Dios. En ese momento lo que nos corresponde a nosotros es ir a los pies de nuestro Salvador. Eso es lo que nos corresponde en ese momento. Ir a los pies de Cristo. Ir a hablar con Él. Ese es nuestro mejor amigo, mis hermanos. El mejor amigo que puede existir es el Señor. Porque a ese usted le puede contar lo que usted quiera y no lo va a decir. A veces tenemos amistades que le contamos cualquier cosa y al momento ya todo el mundo la sabe. Pero a ese nosotros le podemos contar lo que nosotros queramos. Y ese, en vez de decir lo que hace, nos limpia, nos restaura. Que Cristo sea tu mejor amigo, no el hombre. Alabado sea Dios. ¿Para qué? Para que alcances bendición. El mejor amigo de Abraham era Dios. Y por eso cuando Abraham falló, cuando Abraham mintió, Dios estaba ahí. Si es un amigo terrenal, cuando hablamos mentira, cuando fallamos, si Abraham hubiera ido con Ana, pero como era Dios que lo sabía, Dios no lo dijo. Dios nos revela los secretos que nosotros le contamos. Y usted puede ponerse en oración con Dios y sacar ese secreto, que aunque Dios lo sabe, porque para Dios nada está oculto, pero al Señor le gusta que lo que pidamos. Al Señor nos gusta que lo declaremos con nuestra boca. Alabado sea Dios. Y usted puede abrir su corazón a Cristo. No se lo cuente a hombre, a nadie. Cuénteselo a Dios. Cuénteselo a Dios, porque el mejor consejo viene de Dios. No se lo cuente a hombre como usted o como yo. Cuénteselo a Dios. Desahóguese con Dios. Con Dios podemos hablar, podemos llorar, podemos desahogarnos con Dios. Y todo lo que le contamos a Dios, solo va a saber Dios y usted. Cuando usted se lo cuenta a un amigo, lo sabe su amigo. Y todo el que pueda decírselo. Porque ese se lo dice a uno por confianza, el otro se lo dice al otro por confianza, y de confianza y de confianza, todo el mundo lo sabe. Pero Cristo guarda tu secreto.
y te consuela, te conforta y te indica lo que debe de hacer. En esta mañana, mis hermanos, pídanle al Señor que fortalezca su fe, que fortalezca nuestra fe. Si usted ve que alguien está fallando ante sus ojos, no lo critique, no lo juzgue, pídale a Dios por él. Si alguien ante sus ojos falla y no está actuando de la manera correcta, pídale a Dios. Pídale a Dios por él, no lo juzgue, porque no estamos para juzgar. El único que puede juzgar es Dios. No lo juzgue, póngaselo en la mano al Señor. Ese problema que te aflige, que te afecta, ponlo en la mano de Dios, porque Dios puede resolverlo sin mayores consecuencias. Pero cuando tratamos de resolverlo nosotros, trae consecuencias. Si Abraham, en el momento que mintió sobre de que Sarai era su hermana, en vez de decir que era su esposa, hubiera tomado la justicia por su mano, no se sabe cómo hubiera quedado. Pero lo que había que hacer, ¿quién lo hizo? Jehová de los ejércitos. Hoy estuvimos hablando, mis hermanos, capítulo 12, versículo del 10 al 20 de Génesis, dándole continuación al de ayer, que era 12 del 1 al 9. Alabado sea el nombre de Dios. Confiese a Cristo, mi hermano. Lea la Biblia, haga oración, congréguese, mis hermanos. No tengan esos tabú que tienen las personas de que si voy a la iglesia beneficio a tal o cual persona. No, con ir a la iglesia se beneficia a usted mismo. Con ir a la iglesia se beneficia a usted, porque esa bendición es para usted. Beneficia a su familia. Nosotros necesitamos de Dios. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo, pero nosotros necesitamos de Él. Necesitamos de su ayuda. Vaya a la iglesia y no se enfoque en el hermano, no se enfoque en lo terrenal, enfóquese en lo de arriba. Haga como la mujer del vaso de agua, que según ella se iba de la iglesia por la forma de los hermanos, porque uno iba vestido así, porque uno hablaba, porque uno no. Le pusieron una prueba de que agarrara un vaso de agua y lo llenara y caminara en la iglesia entera. Después que lo hizo, le preguntaron que qué vio y dice que no vio nada porque iba enfocado en el vaso. Así nos pide Dios, que no vayamos enfocados en el hermano, que vayamos enfocados en Él, en lo alto, que no nos fijemos lo que haga nadie, mis hermanos, sino lo que haga usted para Dios, que sea usted la diferencia. Porque dice la palabra de Dios que hay de aquel que sepa lo bueno y no lo hace. Porque a veces decimos, pero fulano hizo esto así, no es así. Pero ¿y por qué usted no lo hace si usted sabe lo bueno? Y también dice la palabra que un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Alabado sea el nombre de Dios. Busca al Señor, que Él te ha bendecido en gran manera. Solamente el hecho de permitirte estar aquí escuchándome, mirándome, y que puedas caminar si estás en este momento cocinando o trabajando. Solamente eso es un regalo que no tenemos con qué pagárselo a Dios. Solamente es un regalo que se lo recompensamos a Dios en obediencia, haciendo su voluntad, ayudando al prójimo, permitiendo que el Señor llene nuestros corazones de amor. Alabado sea su nombre. Gracias, mis hermosos seguidores. Gracias por estar aquí. Gracias por este día. Mañana estaremos conectados a partir ya de las 9. Continuaremos hablando el capítulo 13 de Génesis. A partir de las 9 estaremos aquí. Recuerden suscribirse en mi canal de YouTube, donde tengo también los videos de cocina y donde voy subiendo las reflexiones. Allí pueden ir viendo las reflexiones desde el principio, completa, y desde el día que iniciamos, la vamos a ir subiendo paso por paso. Porque aquí yo la subo, pero nada más me deja subir cortes, porque no puedo hacer videos tan largos para subir a TikTok. Pero en YouTube sí. Pueden suscribirse, denle like, compartan. Cuento con el apoyo de todos ustedes. En esta semana, de mañana
al sábado le estaré subiendo el videito que le dije en estos días, otra receta más, porque vamos a seguir con las recetas, también con las reflexiones, hasta que el Señor le plazca. Todo dirigido por Dios y todo lo haremos hasta que Dios le plazca. A partir de las 9 mañana estaremos aquí. No se olviden de dejarme me gusta, no se olviden de darle a me gusta si les están gustando las reflexiones. Y vamos a orar para despedirnos. Ponemos en actitud de oración. Amante Dios, Padre bueno, Padre celestial, en esta hora primeramente te damos gracias. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, bajo tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por permitirme llevar esta reflexión dirigida por ti, Señor, porque solamente tú puedes hacerlo. Tú solamente puedes hacerlo, de hacernos de siervos inútiles a siervo útil. No sabemos predicar, pero tú nos pones la palabra necesaria, humillada siempre ante tu presencia, para que sea tú dirigiéndome cada día en estas reflexiones. Que sea tú, Señor, tratando con cada persona que me ve, que me escucha. Que sea tú, Señor, entrando en sus corazones. Que sea tú restaurando su vida, principalmente su vida espiritual. Que seas tú, Señor, guiándole por el camino. Que seas tú echando de su vida toda codicia, todo odio, todo orgullo, toda mentira en el nombre de Jesús. Que seas tú con tu palabra, Señor. Que sea tú, Señor, esa persona que tiene ese problema, esa aflicción. Que sea tú, Señor, entregándole esa promesa en sus manos. Que sea tú, Espíritu Santo. Que sea tú cubriendo nuestro país, cada país del mundo. Cubre tu pueblo, Señor. Cubre todos tus pueblos, Espíritu Santo. Cúbrenos con tu manto, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo. Establece tu orden, aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Una vez más, Señor, gracias. Gracias. Y si hay alguna persona que no tiene que darle a su familia, que no tiene que llevar a su mesa, que sea tú supliéndole, Señor. Que sea tú supliéndole, Espíritu Santo. Aquella persona que ha emprendido un negocio, aquella persona que está en su trabajo. Guíale, Señor, y fortalécele. Que tu ayuda esté presente, que tu bendición esté presente, que sea tú apartando todo dardo del enemigo, toda trampa, toda malicia, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, a partir de las 9. Hasta un próximo video. Ya recuerden seguirme en mi página de YouTube. Estamos allí de igual manera como GD Cocina con Amor en Instagram y también en Facebook. Dios me le bendiga. Amén. ¿Termina, mamá? Sí. Termínate, mamá.